A nadie le gusta sufrir normalmente y no nos damos cuenta de que muchas veces el sufrimiento es parte de una bendición. Lo digo porque durante la época que estuve en el hospital con el COVID-19, hubo muchos momentos en los que solamente podía estar orando o leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y venían muchas cosas a mi mente y muchos versículos que estaba escuchando por medio de mi teléfono al escuchar la lectura de la Biblia. Y Dios estaba hablando en mi corazón en muchas situaciones diferentes. Y una de ellas es en el libro del Éxodo. Puede parecer un versículo un poco diferente, un poco raro en el Antiguo Testamento, pero creo que puede ser muy bueno para nosotros ir un momento hasta allí. Era el momento justo en el que Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto, a su pueblo escogido, y cuando iba a dar la ley a Moisés, todos conocéis la historia, pues el pueblo no tuvo paciencia, hicieron un becerro de oro, comenzaron a adorar a otros dioses y se olvidaron de aquel que les había dado todo. Así que en el capítulo 33 del libro del Éxodo, Dios le dice a Moisés: muy bien, vosotros creéis que podéis vivir solos sin mí, a pesar de haberos sacado de la esclavitud y de ver todos los milagros que hice con vosotros, pues seguid vosotros solos. Y entonces el pueblo comenzó a tomarse en serio lo que Dios estaba diciendo. Y el versículo 4 del capítulo 33 de Éxodo dice: cuando el pueblo oyó esa mala noticia de que Dios les iba a dejar, hicieron duelo y ninguno de ellos puso sus joyas ni se vistió de una manera extraordinaria. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz, un pueblo testarudo. Si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Así que quita todo lo que es externo, todas tus joyas, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y el versículo 6 dice que a partir de ese momento, del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de todas sus joyas. Ahora, ¿qué tiene que decirnos a nosotros este versículo? ¿Por qué nos ponemos normalmente joyas, nos vestimos muy bien? Pues normalmente para resaltar lo que somos, para resaltar la belleza. O también para aparentar, para enseñar a todas las personas lo que tenemos. Es obvio que si uno no tiene mucho, pues no tiene dinero para comprarse joyas o cosas externas que son bonitas. Pero también en aquel momento se usaban las joyas como amuletos para tener suerte. Y es más, ¿os acordáis que solamente muy pocos días antes habían quitado sus pendientes y algunas de sus joyas para construir un becerro de oro y adorarlo, diciendo: pues este es quien nos sacó de Egipto, despreciando a Dios? Así que lo que nos está enseñando es que ellos con sus joyas estaban construyendo sus propios dioses. Ahora no voy a hablar de joyas a nivel físico o material, no se trata de eso la lección, sino ¿qué pueden representar esas joyas en nuestra vida? Porque solamente podemos venir a la presencia de Dios, si Dios se lo dice a ellos, se lo pide a ellos, cuando nos despojamos de todo lo que es externo, cuando quitamos todas las cosas que no nos ayudan en la presencia de Dios. Así que, como digo, no se trata de joyas físicas, no os preocupéis por eso, pero sí qué son las cosas que nosotros tenemos que nos sirven para aparentar. A veces nuestro carácter, lo que nosotros somos, es lo que domina nuestra vida y no somos capaces de presentarnos delante de Dios y siempre decimos: bueno, yo soy así, esto es parte de mi vida. Pero a veces puede ser el dinero, nuestra propia seguridad, lo que nos impide venir delante de Dios tal como somos. Es más, pueden ser hasta las actividades, incluso espiritualmente, no os enfadéis conmigo, pero a veces las cosas que hacemos son las que muestran lo que somos y no tanto nosotros mismos. Y nos amparamos, digamos que son esas nuestras joyas, le contamos a los demás todas las cosas que hacemos como si fueran lo más importante en nuestra vida. A veces la propia apariencia, lo que gastamos para aparentar. También puede ser nuestros conocimientos.
las cosas que nosotros creemos que son importantes sin las cuales no podemos vivir. O yendo un poco más lejos, hasta la doctrina. Somos capaces de expresar delante de los demás y enseñar muchas cosas en vez de ser nosotros mismos, o lo que nosotros creemos que somos, hasta nuestros títulos, lo que aparentamos en las redes sociales. No voy a explicar mucho más porque sé que el Espíritu de Dios nos ayudará a comprender exactamente de qué estamos hablando, qué cosas tenemos que despojarnos, no porque sean malas en sí mismas, sino porque nos impiden estar delante de Dios tal como somos cada uno de nosotros. Es curioso porque cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y ellos no habían pecado, vivían desnudos delante de Dios, desnudos literalmente, y eran inmensamente felices. Otra vez, no estamos hablando de la literalidad, no es que necesitemos ahora estar desnudos, pero sí necesitamos quitar todo lo que luce nuestra apariencia, todo lo que nosotros creemos que es importante, para volver a la presencia de Dios tal como somos. Porque todos recordáis lo que sucedió cuando el hombre pecó. Una de las primeras consecuencias es que se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera y construyeron su primer vestido, sencillamente porque se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Sin darse cuenta, sin reconocer que a Dios no le importa vernos tal como somos, todo lo contrario. Él nos hizo tal como somos. Así que la única manera de venir a la presencia de Dios es quitar todo lo que luce nuestra apariencia, todo lo que nos hace ser seguros, lo que nos hace estar seguros, lo que incluso nos define, y ser nosotros mismos y venir a Él tal como somos. Porque hubo alguien que no le importó abandonar absolutamente todo, desnudarse literalmente. ¿Os acordáis aquel capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es impresionante? Que dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo igual a Dios no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació por completo, quitó todo lo que tenía de majestuosidad para aceptar las limitaciones humanas, nuestras limitaciones. Y no tuvo absolutamente nada en su vida, ni una casa, ni la ropa era suya propia, ni un lugar donde estar, sencillamente porque nos amaba. Y me impresiona que la Biblia dice que soportó toda nuestra vergüenza. Es más, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 2, dice que al soportar la cruz llevó toda nuestra vergüenza. No quiero ser radical en cuanto a esto, pero muchos historiadores afirman que los crucificados eran puestos en la cruz desnudos para que tuvieran más vergüenza. Yo no sé lo que pasó con el Señor, pero sí la Biblia dice que llevó toda nuestra vergüenza. Así que no me extrañaría que hubiera llevado la vergüenza hasta ese punto, porque Él nos amó más allá de todos los límites que nosotros podamos imaginar. ¿Cómo no vamos a apasionarnos y enamorarnos de un Salvador así, que renunció absolutamente a todo por cada uno de nosotros? ¿Cómo no vamos a acercarnos a nuestro Padre Celestial por medio del Señor Jesús y despojarnos de todos, porque de todo lo que nos estorba, porque Él realmente lo que quiere es que seamos nosotros mismos, porque Él nos hizo así. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿os acordáis? Era su primer acto público. Había cumplido 30 años y había pasado toda su vida en la carpintería de su papá, siendo un carpintero. De hecho, le conocían así. No había hecho nada sobrenatural todavía. Pero cuando es bautizado, la voz del Padre se oye y todo el mundo la oye. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido, dice el Padre, antes de que Él hiciera nada. Porque ese es nuestro Padre Celestial. Nos ama tal como somos. Antes de que hagamos nada, de todos nuestros ministerios, nuestras actividades, las cosas que hacemos, incluso lo que hacemos para Él, los títulos que tenemos, todo eso es accesorio, todo eso son joyas, ¿me comprendéis? Él nos ama a nosotros porque nos hizo así, y lo mejor que podemos hacer en nuestra vida
no solamente para conocer a nuestro Padre Celestial, sino para entregarnos a Él por medio del Señor Jesús y para que su Espíritu trabaje en nuestra vida. Es despojarnos de todo, seguir el ejemplo del Señor Jesús, que no nos importe lo que la gente diga. Y me entendéis que no estoy hablando de desnudarnos literalmente, sino en el sentido de que nada de lo que hacemos nos define. Nos define el amor de Dios, incondicional, único, extraordinario. El amor del Señor Jesús, que fue capaz de llevar la cruz, y como dice la carta a los Hebreos en otro texto, no solamente con el sufrimiento, sino con toda la vergüenza que nosotros teníamos que pasar. Él la pasó por nosotros. Nos define que el Espíritu de Dios nos vea y diga que derrama su amor dentro de nosotros y que nos ayuda a llamar a Dios y decirle nuestro papá. Eso es lo que nos define, la relación de Dios con nosotros. Así que vamos a vivir de una manera diferente, despojarnos de todo, no darle importancia a muchas cosas que Dios incluso que Él mismo nos ha regalado, y pensar que lo más importante en nuestra vida y vivir nuestra vida depositando todo lo que somos en sus manos, porque así no solamente vamos a disfrutar del amor de Dios, sino que también vamos a transformar al mundo, porque estamos enseñando a los demás que necesitan venir tal como son a la presencia de Dios. Y entonces, cuando venimos tal como somos, Dios nos transforma por completo.